Muy buenas noches, estimados compañeros. Siendo las 8:25, vamos a dar inicio. Creo que ya les hemos esperado el tiempo suficiente a los compañeritos, así que vamos a comenzar, ¿ya? Tenemos algunos compañeritos nuevos. Me presento, soy la ingeniera María Alicia Chillo, soy la encargada de lo que es la asignatura de Lengua y Literatura y Emprendimiento y Gestión, ¿ya? Hemos venido revisando las clases sobre cómo vamos a hacer un proyecto o un estudio de campo. ¿Ya? Hemos estado revisando lo que es cómo vamos a formular nuestro tema, cómo vamos a ir creando nuestros objetivos y el día de hoy vamos a ver las técnicas de investigación, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicar estas técnicas de investigación? Si es que tal vez llegamos a tener alguna duda, pregunta, pueden enviar un mensajecito al chat de la reunión o pueden prender su micrófono y hacer su respectiva pregunta, ¿ya? Las técnicas de investigación son herramientas que utilizamos ¿para qué? Para obtener información cuando nosotros realizamos nuestra investigación. Dentro de estas técnicas van a clasificarse en dos, en fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles van a ser las fuentes primarias? Cuando nuestra información la obtenemos ¿qué? En ese momento. ¿Ya? Las características de las fuentes primarias. Es un documento original, puede representarse en distintos formatos, como por ejemplo una entrevista, una encuesta. Ya la entrevista, comunicación oral y la encuesta, comunicación escrita. ¿Ya? Esta información ha sido desarrollada por una persona a lo largo de la historia que ha realizado una investigación. Esta información no está adulterada, pues al momento que van llenando, ¿no? Al momento que vamos obteniendo fuentes primarias, la información que va a ser más real, porque la información es en ese momento. Dentro de nuestra primera fuente primaria tenemos a la que encabeza, a la encuesta. La encuesta va a tener preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Ya? ¿Cuál será el medio que se utilizará? Pues la encuesta nos va a permitir obtener o facilitar la obtención de respuestas, como por medio de la tabulación. ¿Y cómo vamos a tabular? Pues con preguntas cerradas, preguntas de sí o no. ¿Ya? Todos alguna vez hemos de ver o nos han de ver encuestado. ¿Qué es lo que tienen esas encuestas? Las preguntas por lo general son de sí, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les facilita a ellos que la tabulación, ¿ya? Este es el ejemplo de una encuesta. ¿Qué tenemos? La pregunta 4 dice, ¿qué alimento o bebidas compra su hijo dentro de la escuela? Y nos deja, ¿qué? Nos deja unas liñitas para responder. Eso es una pregunta abierta en la que podemos responder como nosotros deseamos responder. Ya, es decir, puedo agregar varios alimentos, puedo agregar un solo alimento o no puedo agregar alimentos. Es decir, la pregunta queda para que yo la pueda responder. La quinta pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cuántas horas a la semana su hijo practica algún deporte? ¿Y qué pasa? Ya me dejan una opción, ¿verdad? Me dejan 4 literales. Esos son preguntas cerradas en las que yo no voy a poner mi criterio, sino voy a seleccionar lo que ya está dicho. ¿Ya? Y las fuentes secundarias. Entre estas podemos citar enciclopedias, diccionarios, estadísticas.
Toda información que no recabamos de primera mano. Ya, ¿cómo vamos a estudiar estas situaciones? Primero, vamos a ir ¿por qué? Por el experimento. ¿Cómo realizamos el experimento? Lo realizamos en una búsqueda de causa-efecto. Cuando yo hago una encuesta, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando resultados, respuestas ¿a qué? A una duda. ¿Esa duda en base de qué? En base a mi proyecto. Ya, la duda va en base a mi proyecto. Ya tengo la causa por la cual que yo estoy aplicando mi encuesta. Y la encuesta me va a dar, ¿qué me va a dar resultados? Va a ser el efecto, identificar las respuestas. Debe realizarse tantas repeticiones como sean necesarias para que la información se concluya. El diseño de la investigación explica en qué consiste el experimento y las condiciones en las cuales vamos a desarrollarlas. Ya. Otra técnica de investigación, aparte de la encuesta, aparte de la entrevista, es la observación. Consiste en analizar que la situación, el momento, el lugar donde se está suscitando dicho evento, es decir, dependiendo de mi investigación de campo, yo voy a aplicar las técnicas. Tal vez la técnica de observación me permite identificar qué patrones que estén suscitándose, ¿en qué? En ese sector. ¿Ya? Y de esa observación yo puedo obtener notas, decir, ah, no, existe un comportamiento, o todos compran esta misma bebida, o a partir de las 12 existe varia comercialización de tal producto. ¿Ya? Tenemos la entrevista que nos permite llegar a conclusiones adecuadas. Esta debe ser realizada con mayor imparcialidad posible y sin perder el visto del objetivo de nuestra investigación. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una encuesta? Presentamos, entregamos nuestra encuesta y el encuestado ¿qué? Solo llena, ¿verdad? Y el que llena solo respondió, pero ¿qué pasa cuando hago una entrevista? Entro en una conversación. ¿Y qué tal si el señor que me está dando la encuesta responde algo que no va a lo que yo pensaba escuchar? Puede que me desvíe de mi punto original. Por eso es que nos menciona que no debemos perder que nuestro punto de vista. Indagación en las fuentes específicas. Se refiere a la información publicada. Sí. Al inicio teníamos fuentes principales y fuentes secundarias. Las fuentes secundarias ya están más relacionadas con qué? Con escritos que ya fueron publicados, por ejemplo, libros, diccionarios, páginas web, enciclopedias. El sistema tradicional de consulta corresponde a la información que aparece en los diferentes libros que se han escrito sobre un tema en particular. A ver, tengo aquí. Buenas noches, mi querida Fanny, ¿cómo está? ¿Ya? Entonces, en nuestras fuentes secundarias tendemos la indagación a los libros, es decir, una vez que nosotros ya hicimos nuestra recolección de datos, ¿ya? La pudimos hacer por medio de la entrevista, la encuesta, la observación, nos vamos a fuentes secundarias. Y en las fuentes secundarias tengo ya la revisión de libros, que era lo tradicional de antes, ir a la biblioteca a consultar. ¿Ya? ¿Qué es lo principal de ahora? Entrar a la web, buscar y ya está la consulta. Pero ¿qué estamos haciendo? Aunque ahora es un poco más fácil, estamos investigando. Indagación en la prensa. Es una de las fuentes de información más actualizadas. Sin embargo, normalmente tiene un carácter muy general y no satisface los requisitos específicos de un investigador. ¿Ya?
Otro medio de investigación también puede ser el periódico, pero ¿qué sucede? En ocasiones la información se dispersa, ¿ya? Entonces, por eso es que nos menciona que la información es un poco más general, ¿ya? Es un poco más general, no es tan específica. Y en una investigación nosotros debemos ser que muy específicos. ¿Ya? Indagación por internet, que ahorita está de moda. Como les mencionaba, una investigación se puede buscar en una enciclopedia, periódico, porque a veces Google. Exacto. Bien, Nancy, muy bien. Las fuentes más seguras son los libros, enciclopedias, sí. ¿Qué pasa si entramos a Google? Una de las páginas no confiables de Google es Wikipedia. ¿Ya? Esa información es muy manipulable. Entonces también debemos saber en dónde buscar cuando nosotros ingresamos a Google. Puede que Google ahorita en la actualidad sea una herramienta que nos facilita la vida para ya no ir a la biblioteca y sentarnos y buscar los libros. Pero no siempre la información que Google nos facilita es una información real. ¿Ya? También debemos saber en qué páginas nosotros vamos a buscar. Por eso, por lo general, ¿qué se recomienda cuando hacemos proceso de investigación en Google? Artículos científicos. ¿Ya? O ingresamos a Google Académico. ¿Ya? Que es netamente, o se podría decir que ella nos presentan una información un poco más segura, un poco más real. ¿Ya? Y grupos focales. Son sesiones en lo que, ya, son sesiones en las que se pueden organizar entre grupos de un número limitado de personas donde compartan sus vivencias, donde conversan, donde se pueda ir obteniendo información, o donde nos puedan ellos dar la información que tal vez nosotros desconocemos. ¿Ya? Nos pueden aclarar algunas dudas o nos pueden enseñar cosas que tal vez nosotros no teníamos claros. Una Le voy a viejita. poner modo ahorro. A ver, alguien prendió el micrófono. Mendoza Johnny, compañero Mendoza, ¿qué pregunta tenemos? No quiero ni me importa. Mendoza Johnny. Acá el representante. Por favor, compañerito, si es que tal vez tenemos otra cosita que hacer, pues usted me manda un mensajecito y justificamos la falta, ¿ya? Evitemos tener que se nos active el micrófono si tal vez estamos en otra actividad, por favor. Para los compañeritos que ingresaron un poquito tarde, el día de hoy revisamos sobre las técnicas de investigación, ¿ya? Como hemos venido desarrollando nuestro proceso de investigación, ya estábamos definiendo nuestro tema, hemos revisado nuestros objetivos y el día de hoy estamos revisando las técnicas de investigación. ¿Cómo podemos obtener nosotros la información para nuestro proyecto? ¿Ya? Dentro de estas técnicas mencionábamos que existen fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles van a ser las fuentes primarias? Las que nosotros obtenemos información de primera mano, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, una entrevista. ¿Por qué la entrevista es una fuente primaria? Ya, mi estimado compañero John. Está bien.
Tengamos un poquito de precaución nomás con el micrófono, porque a veces afectamos el espacio de los demás compañeritos nada más. Cuando tengamos alguna duda, por favor, si no podemos prender el micrófono, pues con un mensajecito al chat del grupo estaría bien, ¿ya? Muchas gracias. A ver, mencionaba que las fuentes primarias son donde nosotros obtenemos la información de primera mano, ¿ya? Por ejemplo, una encuesta. Yo elaboro la encuesta, presento la encuesta y llena. Retiro esa encuesta y fue una información que me entregaron en ese momento. Hago una entrevista, estoy en una comunicación oral con el entrevistado, estoy obteniendo información en ese momento. ¿Ya? O por el método de la observación también, ¿verdad? También puedo observar, por medio de de la técnica de la observación, puedo ver que factores como la situación de ese sector, características principales, todo lo relacionado, ¿verdad? Información en ese momento. ¿Cuáles van a ser mis fuentes secundarias? Mencionábamos que pueden ser periódicos, que pueden ser libros, que pueden ser investigaciones que encontremos en la web. Pero Nancy también nos ayudaba con una aclaración. Google o la web nos puede facilitar la forma de búsqueda porque nos arroja inmediatamente lo que nosotros necesitamos. Pero en ocasiones esta fuente de información no es real porque muchas veces las páginas que se encuentran en Google no son páginas reales. ¿Cómo puedo yo averiguar de que estas páginas me están entregando información real? Primero debe tener el nombre del autor, debe tener la bibliografía de esa investigación, debe tener el año de publicación. ¿Ya? Existen muchos parámetros. O por lo general, ¿qué es lo que más se recomienda? Que investiguemos en artículos científicos o libros de la biblioteca de Google académico. ¿Ya? Entonces, toda esta información siempre debe ser lo más real posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos desarrollando nuestro proyecto de campo o nuestro proyecto de investigación, estamos ya diseñando un emprendimiento que puede ser aplicado a futuro. ¿Qué pasa si nosotros alteramos la información? Puede que nuestro proyecto reporte cosas positivas, que sea factible, que pueda tener resultados, pero sabemos que no es una información real y no puede ser aplicado. Y si lo aplicamos, sabemos que vamos a fracasar porque nunca fue un estudio real. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos una investigación a conciencia? Obtenemos datos reales y posiblemente o puede, dándose el caso, diciendo que nos salió negativo nuestro proyecto. Hicimos nuestra investigación de campo, la aplicamos y resulta que no va a dar resultado nuestro emprendimiento. Pues volvemos a revisar, identificamos en qué fallamos y qué podemos mejorar, o a su vez cambiamos de idea y volvemos a hacer el mismo proceso. ¿Ya? La investigación de campo que ustedes ahorita están revisando puede que no sea tan importante y lo tomen a chiste, pero si es que ustedes quieren ponerse un proyecto a futuro, el proyecto de investigación o el estudio de campo va a ser la base. ¿Por qué? ¿Por qué muchos proyectos fracasan? Porque solo surge de una idea que se me ocurrió el día de hoy y mañana ya la estoy plasmando. Nunca hice que mi estudio. ¿Qué mencionábamos del primer día de clases? Que siempre un emprendimiento surge de qué? De una necesidad. ¿Ya? Y yo tengo que investigar esa necesidad en mi sector. ¿Cómo investigo esa necesidad? Por medio de
mi investigación de campo o mi proyecto de investigación. Ya, entonces, si yo mi idea la hago un desarrollo correcto, puede que a futuro la implemente y funcione. ¿Ya? Es lo que tratamos de hacer con la clase, de que el proyecto, la idea que ustedes tengan pueda madurar, pero pueda madurar de una manera correcta. Que no solo sean empleados, sino que ustedes sean los empleadores, que ustedes generen fuentes de empleo. Ya, eso es chicos. Tal vez tenemos alguna pregunta sobre la clase o estaríamos dando por finalizada. Ok, no queremos hablar, vamos a comenzar a preguntar. Gracias, mi querida Isabel. Bueno, Isabel ha estado pendiente en la clase, no ha escuchado a mi Fanny, a mi querido señor Giovanni. Exacto, Nancy, muchísimas gracias. La investigación cuando es falsa genera el proyecto en error. ¿Y qué pasa muchas veces? Que a veces implementan el proyecto y resulta que el proyecto fracasa. Y no es que fracase el proyecto, fracasamos nosotros porque no hicimos el estudio correcto en el momento que nos tocaba hacer, ¿verdad? Muchísimas gracias, mejor estimados compañeros. Para mis compañeros que están un poquito mal de la garganta, por favor, arroparse, tomar bastante limonadita para que se limpien esa gargantita y estén muy bien, ¿ya? Tendrán cuidado de los soles que ahorita estamos pasando por una radiación. Siempre salir con gorritas, con algo ligero, pero que estén tapaditos, ¿ya? Muchas gracias chicos por su atención. Nos estaremos viendo el día de mañana en la clase de lengua y literatura, ¿ya? Muchas gracias chicos, un gusto y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches con todos.